Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 10. Retraso en el crecimiento. Ahora tenía 7 años. Mis 2 hermanas pequeñas, Norn y Aisha, estaban creciendo rápidamente. Lloraban cuando se orinaban, lloraban cuando hacían popó, lloraban cuando estaban molestas por algo y lloraban incluso cuando no lo estaban. Lloraban en medio de la noche y lloraban a primera hora de la mañana, y cuando llegaba la tarde, había algunos lamentos particularmente enérgicos. Al poco tiempo, Paul y Zenith estaban teniendo una crisis nerviosa compartida. La única que se mantuvo tranquila fue Lilia. «Ven», dijo, atendiendo hábilmente a las 2 niñas, como solía hacer. «Esto es lo que es criar hijos». Las cosas con el joven Rudeus eran demasiado fáciles. Difícilmente se podría llamar a eso crianza de los hijos real. En mi caso, ya estaba acostumbrado al llanto de bebés, gracias a mi hermano menor de mi última vida, así que no me molestó mucho. Y, no para alardear, pero tenía experiencia en el cuidado de bebés, nuevamente, gracias a mi hermano, así que cambiaba rápidamente los pañales y ayudaba con la ropa y la limpieza. Paul me miraba, luciendo bastante avergonzado de sí mismo. Al igual que un japonés nacido antes de la Segunda Guerra Mundial, no sabía cómo hacer nada en la casa. Ciertamente, sus habilidades con la espada eran innegables, y la gente del pueblo lo tenía en estima, pero era solo la mitad del hombre que necesitaba ser para ser padre. Y esta también fue su segunda vez. Dios mío. Para ayudar a restaurar algo del honor de Paul, aquí, permítanme hablarles sobre sus puntos más asombrosos. Ahora, admito que era un hombre con muchos defectos y, de hecho, era innegablemente basura humana. Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque era fuerte. Estas fueron sus habilidades. Estilo del dios de la espada, avanzado. Estilo del dios del agua, avanzado. Estilo del dios del norte, avanzado. Sí. Avanzado en las 3 escuelas. Para poner eso en perspectiva, dijeron que a un individuo talentoso le tomó unos buenos 10 años de dedicación para alcanzar el nivel avanzado en una escuela determinada. Para decirlo en términos de Kendo, estaba en algún lugar alrededor del 4º o 5º dan. El nivel intermedio estaba entre el primero y el tercer dan, y era el rango en el que alguien era considerado un caballero de pleno derecho. Para alcanzar el nivel santo se requiere la habilidad de alguien equivalente a un 6º dan o superior, pero eso es irrelevante aquí. Esencialmente, Paul poseía habilidades equivalentes a las de alguien que había alcanzado el 4º dan en Kendo, Judo y Karate, y había renunciado a todas ellas antes de terminar su entrenamiento. Hizo una mala excusa para un adulto, pero en términos de fuerza, el hombre era un rudo certificable. Además, para alguien que solo tenía 20 y tantos años, tenía una experiencia de combate casi aterradora en el mundo real. Esa experiencia lo había convertido en astuto y pragmático. Era algo intuitivo, así que apenas entendí la mitad, pero me di cuenta de que él era la cosa verdadera. En mis 2 años de entrenamiento con Paul, ni siquiera había salido del nivel principiante. Tal vez eso podría cambiar después de que mi físico se desarrollara más en unos pocos años, pero por ahora, no importa qué simulaciones mentales ejecutara, no podía verme derrotándolo. Incluso si hice un uso completo de mi catálogo de hechizos y probé todos los trucos sucios que pude, la victoria no se sentía a mi alcance en absoluto. Había visto a Paul luchar con monstruos antes. En realidad, era más exacto decir que me lo mostró. Había recibido algunos informes de que habían aparecido monstruos, por lo que me arrastró para que pudiera mirar desde la distancia, diciendo que ver una batalla sería una buena experiencia para mí. Y seré honesto, aquí, fue bastante increíble. Paul se enfrentó a 4 monstruos. 3 de ellos eran lo que llamamos perros de asalto, monstruos caninos que se movían como Dobermans entrenados. El cuarto era una monstruosidad porcina bípeda de 4 brazos conocida como jabalí exterminador. El jabalí había emergido del interior del bosque con los 3 perros en formación detrás de él. Paul los manejó con facilidad, decapitando a todos de un solo golpe. Lo diré de nuevo, fue bastante increíble. Su estilo de lucha tenía cierta belleza, un ritmo misterioso que hacía que tu corazón se acelerara, pero que te tranquilizaba mientras veías. No tenía una buena forma de explicarlo,
pero si tuviera que resumirlo en una palabra, diría que es carisma. El estilo de lucha de Paul tenía carisma. Se ganó la confianza absoluta de los hombres bajo su mando, se ganó el corazón de Zenith y la lujuria de Lilia, e incluso avivó las pasiones de la señora Eto. Era el tipo más deseable de todo el pueblo. Dejando a un lado el carisma, estaba agradecido de tener a Paul cerca, de tener a alguien más poderoso que yo tan cerca. Si él no hubiera estado por aquí, podría haberme convertido en un punk arrogante. Hubiera dejado que mi habilidad en la magia me convenciera de desafiar a algunos monstruos a una pelea y, al no poder manejar una manada de perros de asalto, habría terminado destrozado literalmente. Y si los monstruos no lo hicieran, la gente lo habría hecho. Si hubiera dejado que mis habilidades se me subieran a la cabeza, definitivamente me habría peleado con alguien a quien no podría vencer. Era una historia común, y también me habría merecido lo que me llegara. Los espadachines en este mundo tenían habilidades más allá de lo que estaba acostumbrado. Podían correr a velocidades cercanas a los 50 km por hora, y sus reflejos y capacidad para rastrear el movimiento eran bastante impresionantes. Gracias a la existencia de la magia curativa, la muerte por lesiones era algo que podía evitarse, por lo que estos espadachines tenían práctica para matar a sus enemigos de un solo golpe. En un mundo donde existían los monstruos, solo tenía sentido que las personas se volvieran tan poderosas. Aún así, incluso Paul estaba solo en el nivel avanzado. Había muchas personas en posiciones más altas en la clasificación solo dentro del marco oficial. Y había suficientes individuos y monstruos de fama mundial que Paul no podía esperar derrotar incluso si tuviera refuerzos. Siempre hay un pez más grande, después de todo. Agradecí que Paul me enseñara a blandir una espada. Aparte de eso, sin embargo, todavía no era bueno como padre. Era como un medallista de oro olímpico que también resultó ser un criminal convicto. Un día, estaba trabajando en mi práctica de espada con Paul, como solía hacer. Una vez más, me di cuenta de que no iba a vencerlo ese día. Probablemente tampoco le vencería al día siguiente. Últimamente, no había tenido la sensación de estar mejorando en absoluto. Aún así, si no seguía intentándolo, definitivamente no iba a mejorar. Además, incluso si no sentía esa sensación de mejora, mi cuerpo todavía estaba interiorizando la práctica. Probablemente. Quiero decir, tenía que ser así, ¿verdad? Mientras reflexionaba sobre eso, Paul rompió el silencio. Por cierto, Rudy, dijo, como si de repente recordara algo, sobre la escuela. No, probablemente no lo necesites. No importa. Volvamos a eso. Rápidamente se interrumpió y apuntó con su espada de práctica, como si nada hubiera pasado. No iba a dejar pasar eso. ¿Qué quieres decir con la escuela?, pregunté. Hay una institución educativa en Roa, la capital de Fitoa, donde enseñan cosas como lectura y escritura, aritmética, historia, etiqueta y ese tipo de cosas. Lo he escuchado. Normalmente, empezarías a ir allí alrededor de tu edad, pero, probablemente no es necesario. Ya sabes leer y escribir y hacer sumas, ¿verdad? Bueno, sí. Dejé que todos pensaran que Roxy me había enseñado aritmética. Con dos nuevas niñas, la situación financiera en casa se había vuelto bastante difícil, y con Zenith constantemente revisando nuestro libro de cuentas, decidí ayudarla, para su gran sorpresa. Parecía que iba a haber otro alboroto por lo genio que era, así que solté el nombre de Roxy para evitarlo. Y bueno, si eso hizo que su estimación de Roxy aumentara como resultado, mucho mejor. Sin embargo, estoy interesado en la escuela, dije. Allí habría muchos otros niños de mi edad, ¿verdad? Quizás podría hacer algunos amigos. Paul tragó, como si tuviera un nudo en la garganta. Quiero decir que no es un gran lugar. La etiqueta es una tontería sofocante, saber que la historia no ayuda en nada y definitivamente te van a acosar. Un montón de mocosos nobles locales estarán allí, claro, pero se ponen muy malvados cuando no son los número uno. Con un niño como tú allí, probablemente formarán una pandilla y te empujarán. Y mi padre era un marqués, así que con tu posición incluso más baja que yo, serás visto como un advenedizo aún más.
El resumen de Paul sonaba como si viniera de una experiencia personal. Se había escapado de casa porque estaba disgustado por su padre rígido y la nobleza corrupta. La etiqueta y la historia eran una parte ineludible de ser un verdadero noble Asura, por lo que debe haber encontrado esos temas difíciles de tolerar. Una tensión inconfundible llenó el aire entre nosotros mientras hablábamos. ¿En serio?, pregunté. Me hubiera imaginado que las mujeres nobles tenían hijas muy lindas. Déjame detenerte allí mismo. Las hijas nobles se cubren la cara con maquillaje, se preocupan obsesivamente por sus peinados y apestan a perfume. Quiero decir, claro, algunas de ellas practican el manejo de la espada y están ardientes, pero la mayor parte de ellas mantienen sus cuerpos escondidos debajo de los corsés, e incluso cuando uno se mete en la cama y les quita la ropa, nunca hacen ejercicio, por lo que sus cuerpos están todos sueltos y flácidos para empezar. Tu padre ha sido engañado muchas veces en ese frente. Paul tenía una mirada distante en sus ojos mientras hablaba. ¡Qué montón de basura! Por otra parte, había tenido esas experiencias y luego terminó con una esposa encantadora como Zenith, así que tal vez había algo en eso. Quizás no iré a la escuela, entonces, dije. Todavía había muchas cosas que quería enseñarle a Sylphie, para empezar. Y tendría que estar loco para ir a algún lugar donde estuviera seguro de que me acosarían. No había estado encerrado durante casi 20 años solo para lucirse. Buena decisión, dijo Paul. Si alguna vez te apetece ir a la escuela, puedes convertirte en un aventurero e ir a adentrarte en algunos laberintos. ¿Un aventurero? Sí. Ir a laberintos es genial. Las damas no usan maquillaje, por lo que puedes saber de un vistazo quién es bonita y quién no, y ya sean espadachinas, soldado o magas, todas están en muy buena forma. De acuerdo, dejando a un lado los trozos de basura de todo eso, según lo que había leído, los laberintos eran una especie de monstruo en sí mismos. Comenzaron como simples cavernas, pero fueron alteradas por acumulaciones de energía mágica, transformándolas en laberintos. En la parte más profunda del laberinto había un cristal mágico que se podía considerar como la fuente de energía, que estaba protegido por un jefe que actuaba como guardián. Este cristal mágico era un cebo que exudaba una poderosa y atractiva energía. Los monstruos fueron atraídos por esa energía y se dirigieron al laberinto, donde fueron víctimas de trampas, murieron de hambre o fueron asesinados por el jefe que custodiaba el cristal. El laberinto luego absorbió la esencia mágica de esos monstruos muertos. Sin embargo, los laberintos recién formados a menudo tenían sus cristales mágicos devorados por monstruos, o el cristal era destrozado por el colapso de la caverna. Escuchar que algunos de ellos terminaron torpemente los hizo parecer aún más criaturas vivientes. Pero los monstruos no eran lo único atraído por estos cristales mágicos. Los humanos también los encontraron bastante tentadores. Los cristales podían usarse como catalizadores para ciertos hechizos y tenían un precio bastante alto. El precio subía con el tamaño, pero incluso uno pequeño aportaría lo suficiente para permitirle a alguien un año completo de vida fácil. Y aunque estos cristales mágicos eran los únicos tesoros que les importaban a los monstruos, ese no era el caso de los humanos. A medida que pasaba el tiempo, el equipo que pertenecía a los monstruos y aventureros que el laberinto había devorado crecería imbuido de energía mágica. Se convirtieron en un nuevo tipo de cebo, objetos mágicos. Los objetos mágicos se diferenciaban de los implementos mágicos en que podían usarse sin recurrir a la propia energía mágica del portador. La mayoría de los objetos mágicos, sin embargo, no vienen con habilidades útiles, la mayoría de ellos tenían poderes que eran basura. Aún así, existía la posibilidad de que encontraras uno entre ellos que le diera al usuario las habilidades de alguien que fuera un mago de nivel santo. Objetos como estos se vendieron por una fortuna, y la gente se adentraba en laberintos con el sueño de hacerse rico rápidamente. La mayor parte de ellos cayó antes de que pudieran alcanzar su premio, sin embargo, sus muertes alimentaron el laberinto mientras tomaba su esencia mágica y la usaba para crecer más grande y más profundo. Así fue como los laberintos de larga data llegaron a tener sus profundidades llenas de tesoros. El laberinto más antiguo y profundo conocido era el foso del dios dragón, situado al pie del sagrado monte, Llanto del Dragón, en la cordillera de los Dragones Rojos. Por lo que había leído, había existido durante al menos 10.000 años, y se estimaba que contenía unos 2.500 pisos.
Aparentemente, esta colosal mazmorra estaba conectada a un agujero en el pináculo del propio monte Llanto del Dragón. Al saltar sobre él, presumiblemente podrías zambullirte directamente en el piso más profundo, pero nadie que haya intentado ese truco pudo volver con vida. Ese agujero no era un cráter volcánico ni nada, por cierto. El laberinto mismo lo había creado supuestamente para consumir dragones rojos. Cuando uno pasaba volando, el pozo lo succionaba en sus fauces. No había muchas pruebas para apoyar ese mito en particular. Pero no habría sido demasiado sorprendente, dado que el pozo era un monstruo verdaderamente antiguo. En cuanto a los laberintos más desafiantes, tenías el acertadamente llamado infierno, ubicado en el continente divino, y la cueva del diablo, que se encontraba en medio del mar Ringus. Ambos eran brutalmente difíciles incluso de alcanzar, lo que significa que era casi imposible reabastecerse una vez que llegaba. Dada su gran profundidad, y el hecho de que realmente no podías tomarte tu tiempo para explorarlos, se habían ganado la reputación de ser las pruebas más difíciles que un aventurero podría enfrentar. Ese era básicamente el alcance de mi conocimiento sobre este tema en este momento. He leído un poco sobre laberintos. Ah. Los 3 espadachines y el laberinto, ¿verdad? Explorar una mazmorra legendaria como esa es una forma segura de que tu nombre aparezca en los libros de historia. ¿Alguna vez pensaste en intentarlo tú mismo? Los 3 espadachines y el laberinto era la historia de 3 brillantes jóvenes luchadores que llegarían a ser conocidos como el dios de la espada, el dios del agua y el dios del norte. El libro comenzó con su encuentro inicial y lo siguió a través de una serie de giros y vueltas que los llevaron a desafiar juntos un enorme laberinto. Hubo muchos conflictos, risas y vínculos masculinos en el camino, así como algunas despedidas dolorosas. Al final, naturalmente, lograron su objetivo triunfalmente. El laberinto de ese libro solo descendió unos 100 pisos, pero ya era bastante malo. ¿No es solo una historia, sin embargo? No. Dicen que los 3 grandes estilos que hemos transmitido de generación en generación nacieron dentro de ese laberinto. ¿En serio? Pero esos tipos se convirtieron en espadachines de clase divina, y tuvieron todo tipo de problemas. No creo que dure 5 minutos en ese lugar. Oye, solía hurgar en laberintos todo el tiempo, ¿de acuerdo? Estarías bien. Paul entró directamente en la historia de un joven Oni que se asoció con un grupo de guerreros humanos para entrar en un laberinto lleno de hombres pez y su eventual victoria a costa de varios camaradas. Antes de que tuviera tiempo de procesar eso, pasó a la historia de un mago incompetente que cayó accidentalmente en un laberinto, se unió a un grupo que había perdido a su propio mago y descubrió sus talentos latentes en el fragor de la batalla. Parecía que Paul había estado ensayando esta conversación de antemano. Ahora que lo pienso, quería que yo fuera un espadachín, ¿no? Supongo que el plan era bombardearme con historias de aventuras y llenar mi cabeza con sueños de laberintos y batallas dramáticas. No diría que no me interesaba, especialmente cuando se trataba de los laberintos mismos. Pero en general, sonaba demasiado peligroso. Las personas en ese libro tendían a encontrar sus fines de manera bastante abrupta. Para empezar. Los 3 espadachines no fueron los únicos personajes, por supuesto, pero fueron los únicos que sobrevivieron a su expedición. Uno de sus aliados se quemó en medio de una conversación por una bola de fuego que salió volando de la nada. Otro cayó por un agujero en el suelo y se estrelló. Y luego estaba ese tipo que fue cortado por la mitad en el momento en que asomó la cabeza fuera de la cubierta. Incluso los guerreros lo suficientemente fuertes como para acabar con monstruos temibles, fácilmente fueron asesinados por trampas en el instante en que se volvieron un poco descuidados. Siendo los protagonistas y todo, nuestros 3 héroes lograron superar estos obstáculos ilesos, pero dudaba que un tipo torpe como yo pudiera lograrlo. Después de todo, yo era del tipo inconsciente. ¿Qué piensas? Las aventuras también pueden ser muy divertidas, ¿verdad? Vamos, no puedes hablar en serio. ¿Por qué me pondría deliberadamente en situaciones de alto riesgo solo para emocionarme? Una vida relajada llena de mujeres, como la de Paul, parecía mucho más atractiva. Creo que estoy más inclinado a pasar mi vida persiguiendo faldas. Oh, oh. Supongo que realmente eres mi hijo. Idealmente, me gustaría construirme un pequeño harén, como mi querido padre.
¿En serio? Sin embargo, creo que será mejor que te limites a perseguir una falda a la vez por ahora. Paul señaló detrás de mí con una sonrisa. Me di la vuelta para encontrarme cara a cara con una Sylvie de aspecto muy malhumorada. El momento perfecto, idiota. Recientemente había pasado mucho tiempo en mi habitación con Sylvie, guiándola a través de los conceptos básicos de matemáticas y ciencias. Parecía la forma más rápida de ayudarla a comprender cómo funcionaba realmente en detalle el lanzamiento de hechizos silenciosos. Desafortunadamente, dejé la escuela después de la secundaria en mi vida anterior. Aunque técnicamente había entrado en una escuela secundaria para idiotas, la abandoné casi de inmediato. Como resultado, había un límite real en cuanto a lo que podía enseñarle. El aprendizaje de libros no lo era todo, claro, pero estaba empezando a enojarme conmigo mismo por no haberme tomado mis estudios un poco más en serio. A estas alturas, Sylvie había dominado los conceptos básicos de lectura y escritura, y podía manejar la multiplicación de números de 2 dígitos. La tabla de multiplicar había sido una especie de lucha, pero la chica claramente no era tonta. Probablemente ella también tomaría las divisiones pronto. También le estaba enseñando algo de ciencia fundamental, en paralelo con la magia. ¿Por qué el agua se convierte en vapor cuando la calientas? Bueno, el agua se disuelve naturalmente en el aire, pero se necesita algo de calor para que eso suceda. Entonces, cuanto más caliente se pone, más fácilmente se disuelve. Hoy cubrimos el ciclo de evaporación, condensación y precipitación. Por la mirada en el rostro de Sylvie, estaba claro que ella realmente no entendía lo que estaba diciendo. Aún así, había demostrado ser una aprendiz rápida en general. Probablemente porque siempre prestó atención y se esforzó al máximo. Básicamente, cualquier cosa se derrite si se calienta lo suficiente, ¿de acuerdo? Y si lo enfrías de vuelta, regresa a sólido. No era maestro ni nada, así que esto fue lo mejor que pude manejar. Sylvie era más inteligente que yo, de todos modos. Probablemente probaría algunas cosas ella misma hasta que todo tuviera sentido para ella. Gracias a la magia, realmente no necesitabas herramientas para experimentar con cosas como esta. ¿Cualquier cosa se puede derretir? ¿Incluso cosas como rocas? Sí. Sin embargo, necesitarías un calor realmente intenso. ¿Podrías derretir una, Rudy? Por supuesto. No es que lo hubiera intentado alguna vez. Aún así, cuando realmente me concentré, ahora podía distinguir aproximadamente entre los diferentes elementos en el aire a mi alrededor. Probablemente podría simplemente bombear oxígeno e hidrógeno a una roca hasta que se derrita. Por cierto, también había un hechizo llamado manantial de magma, que te permitía crear una explosión espontánea de lava. Sentí que tenía que ser una combinación de magia de tierra y fuego, pero estaba clasificado como un hechizo de fuego de nivel avanzado. Les gustaba dividir las cosas claramente en sus diferentes disciplinas aquí, pero todo estaba interrelacionado. Y bombear más poder mágico puro a tus hechizos no era la única forma de hacerlos más fuertes, manipulando gases combustibles, por ejemplo, podría producir calor intenso de manera más eficiente. Ya me había dado cuenta de todo eso. Pero no mucho más. Mi habilidad como mago no había mejorado mucho desde que se fue Roxy. Acababa de encontrar formas de combinar mis hechizos actuales, usarlos de manera más efectiva y aumentar su poder con algunos pequeños ajustes científicos. De un vistazo, probablemente parecía que me estaba volviendo más fuerte, pero se sentía más como si hubiera llegado a un callejón sin salida. Dado mi nivel actual de conocimiento, es posible que nunca logre hacer nada más desafiante que lo que podría lograr ahora. En mi vida anterior, era bastante fácil encontrar información en Internet cuando la necesitaba, pero no había nada tan conveniente en este mundo. Tal vez realmente necesitaba a alguien que me enseñara. Escuela, Roxy había mencionado que las escuelas para magos tendían a tener reglas y estándares muy estrictos, pero tal vez podría encontrar alguna forma de entrar en una. ¿Irás a la escuela, Rudy? Aparentemente, había estado pensando en voz alta. Sylvie se volvió para mirarme, con una expresión ansiosa en su rostro.
El movimiento dejó su cabello verde esmeralda balanceándose levemente. Ella había estado dejándolo crecer un poco últimamente, probablemente porque yo seguía dejando sugerencias casuales, una vez al mes más o menos. Por el momento, solo calificaba como una sacudida corta, pero era agradable ver sus pequeños rizos desordenados reaccionar a cada movimiento de su cabeza. Estaríamos en territorio de cola de caballo en poco tiempo. No, no lo planeo. Mi padre dice que me acosarían tan despiadadamente que no aprendería nada. Pero has estado actuando un poco extraño otra vez. Espera, ¿en serio? Eso fue una novedad para mí. ¿Había metido la pata de nuevo? También había estado tratando de mantener el acto de, totalmente inconsciente, a su alrededor. He sido extraño desde que era un bebé, según mis padres. Estaba tratando de sondear los detalles con una pequeña broma, pero Sylvie frunció el ceño y negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Pareces un poco triste últimamente. Oh. Uf. Me preocupaba que de alguna manera hubiera vislumbrado mi verdadera naturaleza, pero aparentemente, ella solo estaba preocupada por mí. Bueno, no he progresado mucho últimamente, ¿sabes? No estoy mejorando con la magia o la espada. Pero ya eres increíble, Rudy. Para mi edad, tal vez. Es cierto que probablemente no había tantos niños en este mundo a mi nivel. Pero dicho eso, todavía no había logrado mucho. Mi habilidad con la magia provino en parte de mis recuerdos de mi vida anterior, y en parte de mi avance inicial con el hechizo silencioso. Esos dos factores me habían dado una ventaja sobre la mayoría de la gente. Pero ahora que choqué contra esta pared, no pude encontrar la manera de pasarla. El hecho de que pudiera recordar 34 años en su mayoría desperdiciados ya no era de mucha ayuda. Era fácil maldecirme por no haber estudiado cuando tuve la oportunidad, pero lo hecho está. Y los hechos de mi mundo anterior no se aplicarían necesariamente a este, de todos modos. Este lugar tenía su propio conjunto de reglas que necesitaba descubrir. No podía apoyarme en mis viejos recuerdos para siempre. La magia era la ley fundamental aquí. Y para entenderla, necesitaba entender este mundo. Aún así, siento que ya es hora de que dé mi siguiente paso hacia adelante, ¿sabes? Sylvie estaba mejorando constantemente en la magia, y cada día era más inteligente. Ver su progreso estaba empezando a hacerme sentir un poco patético. En comparación, solo estaba flotando en el agua. Por el momento, todavía podía pensar en mí mismo como el protagonista inconsciente de esta historia. Pero a menos que pusiera mi trasero arrogante en marcha, esta chica me iba a dejar en el polvo algún día. Con el ceño fruncido solo más profundo, Sylvie me presionó más. ¿Vas a ir a algún lado? Bueno, tal vez, respondí. Mi padre dijo que debería intentar explorar los laberintos, y no hay mucho que pueda hacer en este pueblo, probablemente terminaré yendo a alguna escuela o probando la cosa de los aventureros, supongo. Hablé casualmente, sin pensarlo demasiado. Pero por alguna razón. No, no. Sylvie gritó y me abrazó. Oh, oh. ¿Qué es esto? ¿Es hora de una escena de confesión? Pero incluso mientras el pensamiento pasaba por mi mente, me di cuenta de que estaba temblando. Señorita Sylvie. No, no, no. La chica me apretaba con tanta fuerza que me costaba respirar. Sin saber cómo responder, me quedé en silencio por un momento. No, no te vayas, Rudy. Hic, guau. Al parecer interpretando esto negativamente, Sylvie rompió a llorar. Sus pequeños hombros temblando, procedió a enterrar su rostro en mi pecho. ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? Por el momento, la chica claramente necesitaba consuelo, así que le acaricié la cabeza y le froté la espalda. Envolví mis brazos alrededor de Sylvie. Cuando enterré mi cara en su cabello, descubrí que olía muy bien. Oh, hombre. Pura felicidad. ¿Puedo simplemente quedarme con ella? Por favor. Hic. Por favor, Rudy. No. No te vayas. Waps. Sal de ahí, estúpido. Está bien.
tenía mucho sentido, de verdad. Desde hace un tiempo, Sylvie venía a nuestra casa a primera hora de la mañana casi todos los días. Ella felizmente me vería practicar mi juego de espada, después de lo cual pasamos a la magia y sus estudios. Si me iba de repente, toda la rutina diaria de Sylvie desaparecería y volvería a ser una solitaria. Ahora podía defenderse de los matones con su magia, pero no era como si hubiera hecho otros amigos. Cuanto más lo pensaba, más afecto sentía por ella. Yo era el único a quien Sylvie le importaba tanto. Ella era mía, y solo mía. Entiendo el mensaje, ¿de acuerdo? No iré a ningún lado. ¿Cómo podría siquiera pensar en dejar a un lado a una dulce niña como esta y vagar por algún lado? ¿Y hacer qué? ¿Mejorar mi magia? Al diablo con eso. Ya podía lanzar hechizos de nivel avanzado y santo. Eso era lo suficientemente bueno para ganarse la vida como tutor, como lo hacía Roxy. Entonces, ¿por qué no podía quedarme aquí con Sylvie hasta que tuviéramos la edad suficiente para arreglárnoslas por nuestra cuenta? Me sonó bastante bien. Creceríamos juntos, y ella se convertiría en mi mujer perfecta. Estilo Hikaru Genji, bebé. Gejeje. Mierda. No. No. Malos pensamientos. Malos pensamientos. ¿Qué pasó con todo el asunto del inconsciente, amigo? Te estás adelantando demasiado a ti mismo. Bueno, dicho eso, no hay nada en el libro de reglas que diga que un protagonista inconsciente no puede lavarle el cerebro a su amigo de la infancia, ¿verdad? Ga. ¿Qué estoy pensando? Pero, la niña solo tenía 6 años. Claramente me quería mucho, pero todavía no era capaz de sentir un amor romántico. Entonces, sí. Dejemos todo eso en espera. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo? Ahora esa era la pregunta. ¿Tenía que esperar hasta que cumpliera 10 años? ¿15? Aún mayor. ¿Y si terminaba odiándome por perder el tiempo? Su medidor de afecto estaba al máximo por ahora, pero no había garantía de que se mantuviera así para siempre. ¿Podría vivir conmigo mismo si se redujera a 0? No. Diablos no. Soy un hombre que conoce mis límites, maldita sea. En serio, es tan suave, cálida y esponjosa. Y huele tan jodidamente bien. ¿Me está mostrando su alma ahora mismo, y se supone que debo quedarme aquí boquiabierto? Eso es tan alborotado. Ambos sabemos cómo nos sentimos, así que deberíamos llevar esto al siguiente nivel. ¿Por qué obligarme a perder un tiempo precioso? ¿Por qué no admitir que cometí un error? Eso es todo. Me he decidido. La convertiré en mi chica perfecta. Yo, ya no soy inconsciente, Sylvie. Oye, Rudy, carta para ti. En este punto, Paul irrumpió en la habitación, sacándome de mi propio pequeño mundo, y ni un momento demasiado pronto. Sobresaltado, me aparté de Sylvie. Mi querido padre probablemente merecía algo de gratitud por eso. Había estado a unos 2 minutos de convertirme en un tipo de villano extremadamente patético. Aún así, la resistencia de un hombre tenía sus límites. Me las había arreglado para capear esta tormenta, pero no sabía qué pasaría la próxima vez. La carta que recibí ese día era de Roxy, como sucedió. Querido Rudeus, ¿cómo has estado? Es difícil de creer, pero supongo que han pasado 2 años desde que nos separamos. Las cosas finalmente se han calmado un poco por mi parte, así que pensé en aprovechar la oportunidad para escribir. Por el momento, me quedo en la capital real del reino de Cirone. En el curso de explorar varios laberintos, parece que me hice un nombre, así que terminé siendo contratada para ser tutor de cierto príncipe. Enseñarle me trae recuerdos del tiempo que pasé en la casa Greirat. Por un lado, el príncipe se parece bastante al joven al que fui tutora allí. Si bien no es tan talentoso como tú, es un chico ingenioso y un joven mago en ciernes por derecho propio. Lamentablemente, también es propenso a robarme la ropa interior y a espiarme cuando me cambio, como cualquier otra persona a la que podría nombrar. Su personalidad es un poco pomposa y es considerablemente más enérgico,
pero en general sus patrones de comportamiento son bastante similares. Quizás los hombres ambiciosos son animales enloquecidos por el sexo en el fondo. Estoy un poco preocupada de que me asalte antes de que termine de enseñarle. Honestamente, no puedo decir que entiendo lo que ustedes encuentran tan atractivo de mi cuerpecito escuálido. Quizás no debería estar escribiendo esto. Si alguien lo leyera, podría arrojarme a la mazmorra por mancillar el honor de la familia real. Tendré que cruzar ese puente cuando llegue. No es que me refiera a nada de esto de mala manera, de verdad. En cualquier caso, parece que la corte real está planeando nombrarme como mago de la corte durante mi estadía. Todavía hay una gran cantidad de investigación mágica que estoy deseando realizar, por lo que debería funcionar bastante bien. Oh, eso me recuerda, finalmente me las arreglé para acostumbrarme a lanzar hechizos de agua de nivel rey. La biblioteca real aquí tenía algunos libros útiles sobre el tema. Cuando dominé por primera vez la magia de nivel santo, pensé que era lo mejor que podía hacer, pero parece que un poco de buen esfuerzo a la antigua es muy útil. No me sorprendería que ya estés lanzando hechizos de agua de nivel imperial, Rudeus. O quizás ampliaste tus horizontes y alcanzaste el nivel santo en una disciplina diferente. Sé cuán voraz es tu sed de conocimiento, por lo que ciertamente podría verte incursionando en curación o invocación también. Por otra parte, tal vez elegiste concentrarte en tu juego de espadas. Estaría un poco decepcionada, para ser honesta, pero estoy segura de que dejarías tu huella en el mundo de cualquier manera. Personalmente, mi objetivo es convertirme en una maga de agua a nivel divino. Como mencioné antes, si alguna vez te encuentras en un callejón sin salida en tus estudios de magia, vea que te admitan en la Universidad de Magia de Ranoa. Sin una carta de recomendación, deberás aprobar un examen de ingreso. Pero no creo que eso deba plantearte ninguna dificultad. Bueno, entonces, hasta que nos volvamos a encontrar. Roxy. Postdata, es muy posible que haya dejado la corte real para cuando llegue tu respuesta, así que no te sientas obligado a responder. Maldita sea. Hablando de una llamada de atención. Me tomó un momento encontrar el reino de Cirone en el mapa. Era un país pequeño en la parte sureste del continente central. No tan lejos de aquí como en línea recta, pero la cordillera en el medio estaba infestada de dragones rojos, lo que la hacía totalmente intransitable. Tendrías que tomar el camino más largo y acercarte desde el sur. Para todos los efectos, Cirone era una tierra lejana. Y en cuanto a Ranoa, el hogar de esa universidad de magia, tendrías que dar un gran rodeo hacia el noroeste para llegar allí. Al menos ahora sabía por qué Roxy nunca me había dicho nada sobre magia por encima del nivel rey. Ella no conocía ningún hechizo mejor en ese momento. Decidí escribir una respuesta breve y vaga a la carta. No es necesario que explique la triste verdad sobre mi situación actual. La chica parecía tener una imagen mental de mí como una especie de genio, y no quería decepcionarla. De todos modos, la Universidad de Magia de Ranoa, Roxy siempre hizo que pareciera un lugar increíble. Pero no estaba exactamente cerca de casa, y no podía simplemente abandonar a Sylvie aquí. ¿Qué hacer? Por el momento, terminé mi carta, hice una pausa y luego agregué una breve nota. Postdata, perdón por robarle las bragas. Al día siguiente, esperé hasta que mi familia se reunió a la mesa para cenar y luego hice mi movimiento. Padre, ¿puedo hacer una petición egoísta? Diablos no. Solo para ser derribado instantáneamente. Afortunadamente, la respuesta de Paul le valió un fuerte golpe en la cabeza por parte de Zenith, quien estaba sentada a su lado. Y un ataque de seguimiento de Lilia, que estaba sentada al otro lado. Desde todo ese lío con el embarazo inesperado, Lilia se había unido a nosotros en la mesa de la cena en lugar de esperarnos como una sirvienta. Parecía que ahora ella era oficialmente parte de la familia. ¿Era la poligamia, siquiera algo en este país, o bueno? No es mi problema. Dile a tu padre lo que quieres, Rudy. Él lo hará posible, dijo Zenith, con una mirada de soslayo a su esposo, quien en ese momento estaba acunando su cabeza entre sus manos. El joven maestro nunca pidió mucho. Esta es una oportunidad de oro para demostrar algo de dignidad paternal,
maestro Paul, agregó Lilia con apoyo. Después de volver a acomodarse en su asiento, Paul se cruzó de brazos y asomó imperiosamente la barbilla. Mira, el chico quiere algo tan loco que pidió permiso solo para sacarlo a colación. Sea lo que sea, probablemente sea imposible. Este comentario le valió otros 2 golpes que lo derribaron de regreso a la mesa. Solo nuestra habitual rutina familiar de payasadas. Muy bien, vayamos directo al grano. La cuestión es que recientemente llegué a un callejón sin salida en mis estudios de magia. Y por esa razón, esperaba asistir a la Universidad de Magia de Ranoa. ¿Oh? Pero cuando le mencioné esto a Sylphie, rompió a llorar y me rogó que no la dejara. ¡Ja! ¡Qué pequeño asesino de mujeres! Me pregunto de quién sacaste eso. Otros 2 golpes siguieron a eso, naturalmente. La solución ideal sería que los 2 vayamos juntos, pero la familia de Sylphie no es tan acomodada como la nuestra. Quería preguntarle si consideraría pagar para que los 2 asistamos. ¿No me digas? Apoyando los codos en la mesa, Paul me lanzó una mirada penetrante que me recordó a cierto comandante de anteojos. Sus ojos eran mortalmente serios, de la misma manera que lo hacían cuando tomaba una espada. Bueno, la respuesta es no. Una vez más, me derribó. Pero esta vez no fue solo una broma, y Zenith y Lilia se quedaron en silencio. Tengo 3 razones. Primero, todavía estás en medio de tu entrenamiento con la espada. Si lo dejas ahora, terminarás siendo un aficionado permanente sin esperanza de mejorar. Como tu maestro, no puedo permitir eso. En segundo lugar, el dinero es un problema. Probablemente podríamos gestionar tu matrícula, pero no la de Sylphie también. Las escuelas de magia no son baratas y no es como si tuviéramos un árbol de dinero mágico. En tercer lugar, solo tienes 7 años. Eres un niño inteligente, pero todavía hay muchas cosas que no sabes y te falta mucho la experiencia del mundo real. Sería irresponsable de mi parte dejarte libre ahora mismo. La negativa de Paul no me sorprendió en lo más mínimo. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme. A diferencia de antes, basaba su negación en 3 objeciones racionales y bien definidas. Eso significaba que si abordaba esos puntos, podría obtener su permiso. No había necesidad de apresurarse. De todos modos, nunca esperé que nada de esto sucediera mañana. Entiendo, padre. Continuaré entrenando contigo en la espada, por supuesto, pero ¿puedo preguntarte cuántos años crees que debo tener antes de que esto suceda? Veamos, ¿15? No, digamos 12. Quédate todo ese tiempo, al menos. ¿12? 15 fue la edad en que los niños alcanzaron la mayoría de edad en este país, como recordaba. ¿Puedo preguntar por qué eligió 12, específicamente? Esa es la edad que tenía cuando me fui de casa. Ah. Está bien. Esto no parecía algo en lo que Paul estuviera dispuesto a comprometerse. No tiene sentido discutir sobre eso y ponerle los pelos de punta. Bueno, entonces, una última cosa. Seguro. ¿Puede ayudarme a encontrar un trabajo? Puedo leer, escribir y hacer aritmética, por lo que podría ser un tutor decente. Tampoco me importaría trabajar como mago. Tomaría lo que pague mejor. ¿Quieres un trabajo? ¿Por qué? Preguntó Paul, entrecerrando los ojos. Quiero ganar la matrícula de Sylphie para ella. No creo que sea lo mejor para ella que hagas eso. Tal vez no. Sin embargo, creo que es lo mejor para mí. La habitación quedó completamente en silencio durante un largo momento. Tuve que luchar contra el impulso de retorcerme torpemente en mi asiento. Ya veo. Entonces, así es como es, ¿eh? Al final, Paula sintió para sí mismo, aparentemente convencido de algo. Está bien, está bien. En ese caso, analizaré algunas cosas por ti. Si bien los rostros de Zenith y Lilia ahora expresaban abierta preocupación, la mirada en los ojos de Paul me dijo que podía confiar en su palabra. Muchas gracias, dije, bajando la cabeza en agradecimiento mientras mi familia reanudaba su comida. Punto de vista de Paul. Bueno, no puedo decir que me lo estuviera esperando.
Sabía que mi hijo estaba creciendo rápidamente, pero la mayoría de los niños no empiezan a hablar así hasta que tienen 14 o 15 años como mínimo. Incluso yo no llegué a esta etapa hasta que cumplí 11 años, cuando alcancé el nivel avanzado en el estilo del dios de la espada. Y algunas personas nunca llegan a hacerlo. ¿Cuál fue esa frase de nuevo? No apresures tu vida demasiado rápido, o terminará antes de que te des cuenta. Cierto guerrero me lo había dicho hace mucho tiempo. En ese entonces acababa de poner los ojos en blanco. A mi modo de ver, todos los demás estaban tomando las cosas con demasiada lentitud. Cualquier ser humano tiene una ventana de tiempo limitada en la que realmente puede lograr cosas, pero nadie parecía sentir ningún sentido de urgencia en absoluto. Quería hacer todo lo que pudiera mientras tuviera la oportunidad. Y si alguien quisiera criticarme después del hecho, bueno, cruzaría ese puente cuando llegara. Por supuesto, gracias a hacer todo lo que pude, finalmente me encontré con una esposa embarazada en mis manos. Terminé abandonando el negocio de aventurero y apoyándome en las conexiones de mis parientes de alto estatus para conseguirme un trabajo estable como caballero. Sin embargo, olvídese de esa parte por ahora. El punto es que Rudeus estaba tomando las cosas a un ritmo mucho más rápido que yo. El niño corría hacia adelante tan rápido que me puso un poco nervioso solo verlo irse. Estoy seguro de que los adultos que me rodeaban tenían pensamientos similares cuando era joven. Sin embargo, había una gran diferencia: Rudeus en realidad estaba planeando las cosas con anticipación en lugar de agitarse al azar como solía hacerlo. Tengo que asumir que obtuvo ese lado de su personalidad de cenit. Aún así, creo que necesito mantenerlo en un lugar un poco más. Con ese pensamiento en mente, comencé a escribir una carta. Al igual que Laus me había dicho el otro día, Sylphie claramente se había encariñado mucho con Rudeus. Desde su perspectiva, él era tanto el caballero de brillante armadura, que la había salvado de la miseria de su joven infancia, así como el hermano mayor omnisciente que podía responder a todas sus preguntas. Ella obviamente lo admiraba. Recientemente, ella también parecía estar enamorada de él. Laus, por su parte, me dijo que esperaba que los dos pudieran terminar casándose algún día. En ese momento, estaba bastante complacido con la perspectiva de agregar a una hija tan linda a la familia, pero después de escuchar lo que Rudeus había dicho hoy, tuve que reconsiderarlo. En este momento, la chica era básicamente la masilla en sus manos. Si los dos continuaran creciendo juntos así, Sylphie iba a ser permanentemente dependiente de Rudeus. Incluso de adulta. Había visto algunos casos como ese cuando todavía era noble. Había visto a seres humanos que eran poco más que marionetas, totalmente controlados por sus padres. Que la vida no es tan mala mientras el tipo que mueve tus hilos todavía está cerca, supongo. Mientras Rudeus mantuviera su amor con Sylphie, ella probablemente estaría bien. Pero, desafortunadamente, el niño también tenía un poco de su padre. Era un mujeriego nato, en otras palabras. Existía la posibilidad de que saliera corriendo detrás de todas las demás chicas que llamaran su atención. ¿Una oportunidad? Nah. El chico era mi hijo. Definitivamente iba a hacer líos por todos lados. Y cuando el polvo se asentara, es posible que no termine eligiendo a Sylphie. Ella nunca se recuperaría de ese golpe. Nunca. Mi hijo muy bien podría terminar arruinando por completo la vida de esa dulce niña. No podía permitir que eso sucediera. Seguro que tampoco sería lo mejor para él. Y entonces, escribí mi carta. Con suerte, obtendría la respuesta que estaba buscando. Dicho eso, ¿cómo iba a convencer a ese chico que hablaba con suavidad para que aceptara esto? Quizás esto requerirá un enfoque de fuerza bruta. Fin del capítulo 10.